Shalom, shalom, amados corderitos del Padre y del Hijo. Benditos sean todos ustedes, preciosos corderos, que son una nación santa, un real sacerdocio, pueblo adquirido, pueblo separado, apartado. ¿Qué los aparta a ustedes? El estar en la verdad. Por medio de conocer la verdad, se apartan de lo que Yahweh llama pecado o malo. Ahí, en la verdad, en la Torah. Conocen lo que es el pecado, lo que es malo para Yahweh, y se apartan de eso por la palabra que está escrita, que se los define. Esa palabra nos purifica. Sin la palabra aceptamos lo malo porque no sabemos ni que eso que estamos haciendo malo sea malo. Es la palabra, es la ley la que nos dice a nosotros eso, queridos corderitos. Y uno de los mandamientos de la ley, del decálogo, que es la ley resumida, porque la ley es toda la Torah, toda la instrucción, de portada a portada, de Génesis a Apocalipsis, incluyendo libros que Casidoro de Reina y Cipriano de Varela sacaron. La Biblia católica está más completa en libros que las Biblias protestantes, sépanlo. Y aún así quedaron 2 o 3 afuera. Bueno, el mandamiento dice, queridos corderitos, si lo buscan en el hebreo, la palabra ahí que traducen como no matarás es en realidad no asesinarás. No asesinarás. El asesinato es distinto a una muerte. El asesinato es una muerte intencional, queridos corderitos. Está bien que el que asesina mata, es porque está matando, pero está matando. El asesino está matando sin motivo, sin razón y de manera injusta. Eso Yahweh lo prohíbe. En la escritura él manda a no asesinar, sino a matar, queridos corderitos, a fornicarios, idólatras, transgresores del Shabbat y a muchísimos otros pecadores, hechiceros, etc. O sea, más de la mitad de los pecados son pecados de muerte según el antiguo pacto, y por cometer esos pecados, Yahweh mandaba a matar a los que los cometían. Tenían que matar muchas veces por lapidación, apedreándolos a los que cometían toda esa serie o cualquiera de esos pecados, de todos esos que eran pecados de muerte. Por eso se llamaban pecados de muerte. Fíjense ustedes que no es injusto, porque Yahweh ha decretado a la persona lo que es el pecado. La ley fue dada al pueblo. El pueblo, si la acepta, tiene que vivir por esa ley y tiene que reconocer que no debe practicar la hechicería, ni la idolatría, ni quebrantar, ni cargar el Shabbat, ni vender el Shabbat, ni fornicar, ni robar no era de muerte, ni muchas otras cosas. Aunque robar se podría convertir en un pecado de muerte si la vida de otra persona se ponía en riesgo, o la vida del pueblo completo se ponía en... Había que matar entonces al que puso en riesgo la vida de otra persona por haber robado, o la existencia del mismo pueblo de Israel, como sucedió una vez con Josué, que uno robó unos lingotes de plata y no quería decir, y los iban a exterminar. Los dueños de los lingotes de plata, que eran otro pueblo, iban a hacer una guerra con Israel, en la cual iba a haber muchos soldados del ejército de Israel muertos por culpa de ese hombre israelita que le robó la plata al pueblo extranjero. Y en ese caso Josué mandó a matar, no asesinar, porque si lo mandaba a asesinar era un acto de muerte injusta. Esto era un acto de muerte justa, prescrita por la ley, autorizada por Yahweh, queridos corderitos. Así como a fornicarios, idólatras y muchos otros pecadores había que matarlos. Ahí sí que es la palabra matar, porque matar, queridos corderitos, no es asesinar cuando se comete en justicia. Cuando la muerte se decreta por justicia, porque comete un pecado de muerte y la persona sufre la muerte, no es un asesinato, es una muerte decretada, una muerte por justicia. El asesinato es causar la muerte a alguien
como si fuera fornicario, idólatra o cualquier otra cosa, que hoy bajo el nuevo pacto se perdonan esos pecados como quiera, pero es causarle la muerte, y los espíritus inmundos y los demonios tratan de causar la muerte espiritual de las ovejitas, injustamente. Eso es asesinato, queridos colegas. Modernamente en la Quejilá, en la asamblea, en el Israel del nuevo pacto, las ovejitas que se adhieren a la doctrina de Balaam, que consiste en poner tropiezo a sus hermanos, a su propio prójimo del propio pueblo de Israel, ponerles tropiezo para que caigan y se pierdan, eso es un asesinato espiritual que es mayor que el asesinato de la carne, que el asesinato del cuerpo, para que lo sepan. Por eso Yahweh dice que mejor le fuera a ese que hace eso, que pone tropiezo a su hermano para hacerlo caer y se pierda, que se le ate una piedra de molino del cuello y que lo arrojen con todo y piedra de molino a lo más profundo del mar, o que haber nacido a ese hombre del juicio que le espera a él por haber hecho que alguien se pierda. El que se va a perder es ese que está haciendo que el otro se pierda, no es el que al que le hizo tropezar. Para que ustedes vean la justicia, Yahweh va a matar al que causó la pérdida, la caída de un hermano. Yahweh va a matar al que se adhiere a la doctrina de Balaam, que consiste en poner tropiezo a sus hermanos. Yahweh va a asesinar a ese que está jactándose de hacer caer a su prójimo para mostrarse superior y para supuestamente quitarle la corona y tenerla él. Pues Yahweh no da coronas a asesinos. Y los que se adhieren a la doctrina de Balaam son asesinos. Los asesinos no entrarán al reino. Yahweh los va a matar y no los va a asesinar porque no es una muerte injusta. Los va a matar por la injusticia que esos asesinos cometieron contra otros cuando les causaron una muerte injusta, un asesinato, queridos colegas. Entendamos. Mucho que hablar sobre este tema. Bueno, entonces pues habían instancias, sí. En Éxodo 20 dice el sexto mandamiento, no asesinarás. No dice no matarás, dice no asesinarás. Aunque lo hayan traducido en sus Biblias como no matarás, vayan al hebreo. Porque sus Biblias no fueron escritas en español, fueron escritas en hebreo. Éxodo fue escrito en hebreo y traducido a español. De manera que los que tradujeron la palabra hebrea, asesinar por matar, cometieron un error que está descrito en Jeremías 8:8. Los traductores, adrede o sin querer, al traducir mienten, escogen mal la palabra y cambian la verdad por mentira, dice Jeremías. Así que tienen que ir a buscar, como eso aparentemente muestra una discrepancia entre lo que Yahweh ha mandado a hacer, que está mal traducido ahí como no matar, cuando él mismo manda a matar a los cananeos que estaban en la tierra de Canaán, por ejemplo, o a invasores. Se resuelve el dilema de que si hay contradicción o no cuando tú vas y encuentras que la palabra para matar está mal traducida, porque debe haber sido traducida como asesinar. Asesinar. Y cuando Yahweh mandó a matar a los que él mandó a matar, no los mandó a asesinar, no fue una muerte injusta. Porque esas personas eran enemigos del pueblo que estaban buscando en una futura ocasión asesinar a los del pueblo de Israel sin motivo. Y si no fuera porque Yahweh dice, mátate a estos que mañana los van a matar a ustedes si ustedes no los matan ellos hoy. Mátate a estos porque mañana ellos los piensan asesinar a ustedes sin motivo, ustedes israelitas que no les han hecho nada. Mátenlos hoy. Eso no es un asesinato, eso es matar, y Yahweh lo permite bajo el sexto mandamiento. Yahweh permite la muerte y la ordena. En el antiguo pacto muchas veces tienen razón los que dicen que Yahweh mandaba a matar, pero no a asesinar, querido. Esa gente que él mandaba a matar no estaba sin culpa. No estaba sin pecado. Bueno, sin pecado no hay ningún hombre. Les voy a plantear una cosa, queridos colegas. Miren, para entender esto, ¿por qué Yahweh manda a matar? Porque Yahweh es soberano. Yahweh creó
todo lo que está en el planeta Tierra y todo lo que está en el universo, en todo el mundo, en todo el universo, lo creó Él, por su Hijo. Para su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo. Entre el Padre y el Hijo crearon todo lo que existe en el universo. El Padre diseñó, el Padre es el arquitecto, el Hijo es el constructor. El Hijo habló y se hizo, por su palabra, por el poder de su palabra. Todo se hizo. O sea, todo es de ellos. Mi vida no me pertenece a mí, mi cuerpo no me pertenece a mí, nada de lo que yo tengo me pertenece a mí. Todo fue creado por Yahweh y Yahweh me da vida a mí y me la da cuando Él quiere o me la quita cuando Él quiere. Me da esta taza o me la quita y me la dio toda Yahweh. Y todo lo que ustedes ven aquí, que son posesiones materiales, que para mí no valen nada, pero son necesarias, nos las dio. Y no las tengo por gran ganancia, pues las he perdido 20 veces, nos las ha quitado. Y nos da nuevas en otros sitios. Si nos mudamos de aquí, yo dejo todo esto. O lo regalo, algunas cosas lo vendo, lo que no me pueda llevar, no me lo llevo, se queda, basura. Y Yahweh me lo da por otro sitio donde vaya a estar, me da lo que yo necesite allá. Todo es de Él, no es nada mío, no es nada de ustedes, nada es de nosotros. Ni nosotros mismos nos pertenecemos. Ahora, ¿qué es en sí el ser humano, queridos codritos? El ser humano es carne nada más. Carne con espíritu de vida, que era el aliento de Yahweh original que le dio a Adán, pero ese aliento de vida, ese espíritu, se corrompió cuando cometió pecado. O sea que ya para Yahweh, el ser humano está vivo y tiene un espíritu que vale menos que el espíritu de una ovejita. Porque las ovejitas no fueron las que cometieron pecado, los animales no fueron los que pecaron, fueron los seres humanos. Entonces el ser humano, que es en parte carne y en parte espíritu trasbuluqueado, espíritu corrupto, espíritu de Yahweh original, pero mezclado con espíritu con desobediencia, que es lo que más hace el ser humano. Ese espíritu para Yahweh no fue el que él le dio al ser humano original, su espíritu estaba puro en Génesis. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron hechos puros y limpios de corazón, al punto de que ellos no saben que estaban desnudos, igual que los perritos y los caballos que habían por ahí. Andaba todo el mundo desnudo y no sabían que estaban desnudos porque no tenían malicia, estaban puros de corazón. ¿Ustedes saben lo que es eso? Como los bebés. Los bebés no saben que están desnudos. Tú pones 4 bebés de 1 año juntos, desnudos, y ninguno se aterra porque, ay, la nena está desnuda, mami. Ay, el nene, estamos desnudos todos, vístenos. Que ellos siguen jugando como si nada en la pelotita, queridos corderitos. Porque no tienen malicia. Son puros todavía. El enemigo no los ha agarrado y no les ha metido malicia. ¿Ven? Cuando empiezan a crecer, empiezan a oír, empiezan a ver esto, a hablar de sexo, a oír los maduros, los mayores hablando de sexo, de prostitución, de que violaron a una, de que eso se hace por ahí y no vienen, los bebés no vienen de París en la cigüeña, de que hay homosexualismo y un montón de cosas, y les da curiosidad y hasta a veces lo hacen porque ya se les metió eso en la cabeza. Toda esa información del pecado se les metió en la cabeza en algún momento esos seres humanos, y ahora tienen que tener cuidado cómo actúen, porque pueden hacer eso o pueden seguir viviendo en pureza sin hacerlo, pero bien vestiditos y tapándose toda su desnudez. Si no se exponen a que alguien les haga a ellos, aunque ellos no hagan a nadie. Aunque la mujer no sea ramera, la pueden violar si anda desnuda por la calle, queridos colegas. Aunque sea una monja, si le quitan el hábito, la violan y la dejan como ramera el otro día, 20 hombres. O sea, se tiene que proteger de otros que tienen la maldad, de otros que ya tienen la malicia y que escogen obedecer al pecado. Que oyeron que era malo violar, que era malo tener relaciones estilo Sodoma,
o homosexuales, y lo prefirieron hacer como quiera. Hay que tener cuidado con esos. Ven, queridos corderitos, los que no practican esas cosas, porque si no se cuidan, si se ponen en manos de esos, si caen en manos de esos, los van a sodomizar, los van a violar y les van a hacer... Bueno, ¿qué? Hasta los 2 ángeles que Yahweh mandó a Sodoma, los de Sodoma los querían sodomizar. Miren, no respetan ni ángeles, queridos corderitos. O sea, no defendamos a los seres humanos ni los hagamos más buenos de lo que son. No son muy buenos. Iban a violar hasta ángeles si se lo permitían. Y no querían a las hijas de Lot. Imagínense que. Entonces, esos que no tienen la ley, porque la ley es lo que nos dice a nosotros lo que es pecado. La ley es lo que nos dice a nosotros que hay seres humanos que son capaces de violar a ángeles, cuanto no más a otros seres humanos. La ley es la que nos dice a nosotros que hay seres humanos que siguen la ley o escogen lo bueno y les gusta ser puros, obedeciendo a la palabra, y hay otros que no les gusta ser puros, que les gusta la impureza, que les gusta la vileza, que les gusta lo mundano, que les gusta lo carnal, les gusta lo prohibido, les gusta lo pecaminoso. Es como si hubiera 2 reinos simultáneamente aquí en la tierra: el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, y el reino de la luz y el reino de la vida, coexistiendo juntamente. Y nosotros o somos de uno o somos de otro. Pero mientras adquirimos el conocimiento de la Escritura, y ese conocimiento es el que nos dice a nosotros cómo tenemos que comportarnos para ser de este o ser de este, a veces estamos entre medio y no sabemos. Y nos exponemos. Y la ignorancia es factor contribuyente a que el pecado nos ataque, a que nos engañen y nos hagan caer, queridos corderitos. Así que mientras mantengamos ignorancia respecto a algunos puntos de la verdad, estamos susceptibles al pecado. Por eso la Escritura dice que todos pecamos todos los días, somos potenciales pecadores. Pero según vamos aprendiendo lo que es pecado y lo vamos venciendo, y tenemos que saber cómo vencer el pecado, porque no podemos, queridos corderitos, una ramera no puede separarse de su prostitución del pecado de fornicación si sigue viviendo en un prostíbulo con otras rameras, queridos corderitos. Pues ¿saben qué? Hay mujeres tan ingenuas todavía que no quieren ser rameras y no saben que se tienen que mudar de allí. Y se quedan y ven, hacen la lucha, pero la otra se queda dormida, el cliente de la otra la agarra a la otra y la viola y la toma, ¿cuánto es? $30 por esta otra que me tire. Tómalos aquí, le dice a la matrona del Congal. Y la muchachita: ¿pero qué me hicieron? Pero si yo estaba nada que dormida. Usted sabe, doña Florinda, que ya yo no trabajo aquí, yo no soy eso. Ay, hija, uno más, uno menos, ¿qué importa? ¿Ven? Ella dice: ¿qué hice? Si yo no lo provoqué, yo me di de baja con la dueña del prostíbulo, yo le dije que yo no iba, que no me trajera clientes. Pues fue que uno se antojó. Estaba con tu compañera de cuarto en la otra cama y te brincó para tu cama después que estuvo y te agarró a ti también. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a esa mujer deducir que mientras no se mude de ahí le va a volver a pasar lo mismo? ¿Cuánto tiempo se va a dar cuenta? A veces al otro día, a veces ese mismo día hace la maleta y dice: me voy. A veces: te voy a pedir, le dice a la otra, te voy a pedir o voy a poner una cerca aquí entre tu cama y la mía para que los hombres tuyos no se brinquen para la mía. Hija, mejor múdate del prostíbulo, tú no tienes que estar en un prostíbulo. ¿Ven? El pecado tiene todavía confundido a esa mujer y no se acaba de ir. Entonces va a sufrir, a lo mejor tiene relaciones sexuales 3 o 4 veces más antes de que diga: ya yo no puedo más, esto no me funciona. Yo, por más que yo me quiera contener yo misma, por más que yo me quiera privar, por más que yo trate de separarme de las prostitutas por más que yo trate de dejar de ejercer la prostitución, termino fornicando contra mi voluntad. Y la voz le dice: sí, pues con amor, pero por bruta.
Porque mientras te quedes ahí, criaturita, tienes el problema tuyo que estás metido en un prostíbulo. ¿Y qué hay en el prostíbulo? Prostitutas con clientes, ¿no te das cuenta? Estás metido en un sitio de prostitutas a que atienden sus clientes. Entonces, si tú no eres prostituta, ¿qué tú haces ahí metida? Y la mujer dice, ay, con razón me han violado 4 veces. Con razón, aún yo diciéndole a la dueña del prostíbulo que yo no soy prostituta, que no me contrate más hombres, me violan otros, tengo otros clientes de las otras compañeras mías, porque no respetan. ¿Por qué? Porque esos hombres asumen que todas las mujeres que están en el prostíbulo son prostitutas, no van a ser monjas. O sea, ellos tienen la razón. Si ven una mujer ahí entre las prostitutas, pues debe ser prostituta también. ¿Qué más? ¿Cuándo van a pensar ellos que esa mujer no es una prostituta? Van a decir que, pero ¿qué haría una que no es prostituta aquí metida? Si está aquí metida es porque es prostituta, así que vamos a echarle mano también. Ven, querido Codrito. O sea, esa mujer está mal, se tiene que mudar de ahí, tiene que separarse, tiene que apartarse del pecado de lo que la hace caer. Entonces Yahweh tiene que apartar a su pueblo completo, a nosotros individuales, pero cuando ya somos parte de la eclesía o de la iglesia, la legítima por supuesto, la que es en Yahshua, la del Israel del nuevo pacto, porque la Kehilá son los del nuevo pacto. Ese es el cuerpo, esa es la mujer que Yahshua con la que se va a casar. Tenemos que estar como pueblo, tanto individualmente como colectivamente, separados de las demás naciones, de los demás pueblos que no tienen Torah. Porque ¿cómo entonces Yahweh, separando a su pueblo Israel de idólatras y de fornicarios y de prostitutas y de ladrones, cómo los va a mantener limpios si los deja mezclados con gente de los demás pueblos que no tienen Torah, que adoran Baales, que fornican y que hacen todo lo que es pecado? Ven, querido Codrito. Entonces por eso Yahweh a veces prohíbe matrimonios. No te cases con cananeos, porque primero son los más malos, tienen los genes, son otra cosa, hasta los genes son bien distintos, tienen las aberraciones, tienen las ideas más raras. Estos son los que más sumidos en pecado están. No te puedes casar con eso, son prácticamente inconvertibles, no se pueden convertir, es bien difícil. No te arriesgues, cásate mejor con otros de otras razas, de otras tribus, de otra gente, de gente no del pueblo, pero de gente que no sea tan mala como los cananeos. No te cases con cananeos ni con amalecitas, porque son traidores los amalecitas. Y el pueblo obedece, porque eso es lo que está escrito ahí, esas leyes. No te cases con Los levitas, ustedes cásense con lo mejor de las mujeres, otras levitas. Ni siquiera se pueden casar los levitas con mujeres judías, ni con mujeres de Dan, ni con mujeres de Efraín. ¿Por qué? Porque no tienen la santidad que tienen las mujeres de Leví. Porque de entre todas las tribus de Israel, que son 12, que están apartadas de las demás naciones del mundo, Yahweh apartó a las tribus de Leví de las demás 11 tribus de Israel. Las apartó todavía más para que se dedicaran al sacerdocio y al santuario. Y tienen que estar puros, y sus esposas más puras, y todo más puro que todos los demás israelitas, porque ellos son los mediadores, los que se purifican a sí mismos primero, para después purificar al pueblo. Se tienen que purificar ellos antes, y se purifican de todas y mil maneras que Yahweh dice que se purifiquen esos israelitas, en específico los levitas. A los demás de las tribus de Israel no le da las mismas directrices en cuanto a purificación que le da a los levitas, porque los demás no son tribus sacerdotales. La perdieron, eran sacerdotes, iban a ser todos primogénitos, pero lo perdieron en el evento del becerro, cuando adoraron el becerro de oro. Entonces Yahweh los levitas los mantiene puros o purificados.
por encima de los demás. Todos los que son sacerdotes, y en el nuevo pacto es lo mismo, todos los que son sacerdotes o primogénitos deben estar más purificados que los demás que no son sacerdotes o primogénitos. Deben adquirir esa santificación, esa kadushá, esa pureza adicional. Y estamos en eso, queridos corderitos. Y de hecho, no nos consideramos puros gran cosa. Y algunos, sin embargo, dicen, ay, yo no sé cómo tú eres tan estricto y tan puro y tan qué sé yo cuánto, Rafael. ¿Cómo tú eres así? ¿Cómo? Así como, ya quisiera ser así como tú crees que yo, como, así como tú piensas, ya quisiera yo ser así. Yo de verdad parezco puro. Yo tengo complejos de que no parezco puro, que eso me hace a mí, me molesta, y eso me hace a mí querer ser puro como si nunca lo fuera. Y yo sé que el enemigo engaña, y a veces, pero es bueno, es sano, no es bueno uno creerse puro. Y menos estando impuro, queridos corderitos, porque entonces la persona no se purifica. Siempre es bueno humillarnos y pensar de nosotros menos que pensar más alto de nosotros que lo que realmente somos. Hay gente que no es pura y se llama a sí misma pura, le dice la Escritura. Se llaman a sí mismos puros, siendo impuros, lo dice la Escritura. Bueno, entonces pues hay casos, queridos corderitos, en que Yahweh decía, maten a esta gente por la razón que fuera, porque Yahweh sabe lo que el hombre no sabe. Esa gente iban a ser enemigos futuros del pueblo, iban a exterminar el pueblo. Yahweh sabe el futuro desde hoy, desde siempre lo sabe. Para él no hay nada oculto. Si él dice, haz esto, mátate a esa gente. En el antiguo pacto se da mucho esto, que Yahweh mata gente, mata la carne. Él dice, toda carne es mía. Por eso Yahweh dice, mata, yo te doy permiso, porque esa carne es mía, yo la creé. Yo digo quien vive y quien no vive. No es el ser humano, él no se creó a sí mismo. Dice, mía es toda la carne, hasta la carne de los animales, mía es. Y así mismo dice de los primogénitos, míos son los primogénitos, hasta de los animales puros, todos son míos. Ven, eso yo no los voy a matar porque esos son míos, pero el resto no son míos en sentido de que yo los quiera y sean un tesoro para mí. Son míos porque yo los creé, pero según yo los creé yo los puedo destruir. Y aquellos son solamente carne. ¿Por qué los impíos son solamente carne? Porque sus espíritus que tienen por dentro no es nada kadosh y nada que Yahweh vaya a resucitar. No es un espíritu resucitable que puede estar en la eternidad con el Padre Yahweh y con todos los demás que son kadosh. Es un espíritu como el de un animal, es un espíritu como el de una vaca, es un espíritu que le mantiene a la persona con vida, pero haciendo cosas malas. Y Yahweh puede matar esos espíritus también, se le da la gana, porque él dice, míos también son los espíritus, míos son los espíritus. Pero él dice de los espíritus suyos, de los que tienen el Espíritu Santo que le obedecen, él dice que Yahweh anhela el espíritu que él ha puesto en el hombre. Como el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y ese espíritu que era puro al principio, después vio que estaban desnudos, y después ese espíritu tenía malicia, y ellos tuvieron hijos con malicia, impuros, maliciosos. Ese espíritu no es de Yahweh ya enteramente. Ese espíritu es un espíritu que conoce el bien y el mal y hace el mal por capricho. Así como Caín decidió matar a Abel, lo mató. ¿Por qué? Porque le surgieron envidia, le surgieron celos y lo mató. Vio que podía hacer algo, que tiene el poder para hacer algo, y sin importar que estuviera bien o estuviera mal, asesinó, fue lo que hizo. Ese fue el primer asesinato del mundo, asesino. Bueno, el primero lo cometió Satanás con Adán y con Eva, pero de un ser humano a otro, el primer asesino fue Caín, queridos corderitos. Asesinó a su hermano y después siguió por allá cometiendo pecado. Y después del diluvio, pues
De los cananeos salieron los egipcios originales, que ya no son los mismos egipcios de hoy, toda Yahweh. Los egipcios de hoy son semitas. Bueno, una mezcla de semitas por parte de Ismael con aquellos cananeos, con gente de, hasta con romanos, hasta con griegos, se mezclaron ellos y están en Egipto viviendo todos mezclados, todos como una raza. Esos son los egipcios de hoy, en distintos grados. Algunos son hasta mitad alemanes o mitad ingleses o mitad, así son, queridos colegas, y mitad egipcios. Entonces, queridos siervos, pues todos los seres humanos llegaron a ser básicamente carne con un espíritu que cuando se muere Yahweh no se lo lleva consigo. El cuerpo se va al sepulcro, el cuerpo se va al barro de donde fue tomado y se hace polvo. Y el espíritu no regresa a Yahweh. El espíritu se queda en el Hades o en el sepulcro, dormido, prisionero. Ahí se queda hasta que vino Yahshua y habló a los del sepulcro y les dio las buenas nuevas, y salió el del sepulcro y sacó a otros del sepulcro y ha seguido, y va a sacar a todos del sepulcro a la séptima trompeta, a todos los suyos que no estén en pecado, que no estén con sus espíritus pervertidos, que se hayan purificado y que tengan espíritus resucitables, espíritus útiles para Yahweh en el reino, espíritus que no vayan a tener conflicto en el reino, espíritus que no vayan a hacer pecar a otros en el reino, queridos colegas. Y aquí, mientras estamos en la carne y llega ese momento que Yahshua nos resucita, estamos en el proceso de purificación. No que ya lo hayamos alcanzado, lo tengamos que haber alcanzado. No que ahora mismo ustedes y yo y todos nosotros aquí tengamos que ser perfectos y nunca más pecar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que no pecáramos hasta que venga Yahshua, o se tarde 10 años o 20 o 5, lo que se tarde, que no pecáramos más nunca, pero eso es falso. Vamos a pecar. Y tenemos la fe puesta no en las obras, no somos salvos por obras ni por la ley nada más. Somos salvos guardando la ley, aunque pequemos de vez en cuando y la transgredamos, porque tenemos fe que Él nos perdona. Porque tenemos fe que pues, Él nos perdona por su sangre, por su favor. Por su favor Él se ofrece a nosotros. Y su sangre nos perdona a nosotros y nos limpia de todo pecado. Y Él es nuestro abogado. Yahshua es nuestro abogado, no nuestro fiscal, no nuestro verdugo. Si nosotros estamos con Él en el proceso de purificación y de dejar de pecar eventualmente hasta que no pequemos más. No que ya lo hayamos alcanzado y Él venga a matar al que tú pecaste ayer. Sí, el año pasado pecaste, hay que matarte. No es así, queridos corderitos, no es así. Pero otra vez, esos somos nosotros los del pueblo, que estamos en el proceso de purificación mediante el lavamiento de la palabra y por medio de su sangre, y esto por fe lo creemos. Pero las demás naciones no tienen ni al Hijo, ni la sangre, ni creen en Él, ni tienen la Torah, ni tienen los medios, ni los recursos para purificarse. ¿Por qué? Pues porque no son Yahweh ha escogido un pueblo entre todos. No ha escogido a todos los pueblos a la misma vez, para todos purificarse a la misma vez. Ha escogido un pueblo, su pueblo Israel, para por medio de ese pueblo que tiene su ley y la guarda, como dice Yahshua, no como rabinos ni como romanos, no como romanos ni como rabinos, como Yahshua, porque para eso Él mandó al Hijo. Incluye guardar los requisitos de la ley y los requisitos de los de la fe. Tenemos que tener fe cuando leemos y obedecemos lo que está escrito en la ley magnificada por Yahshua, y Yahweh lo mandó a Él para eso, para que nos enseñara ese aspecto de la ley. Y ya no tenemos que estar matando a los que cometen pecado de muerte como antes, independientemente de si se arrepentían o decían no lo hago más, los mataban. ¿Qué resultaba con eso, queridos colegas? Pues decía, para que teme el pueblo, para que vean y no pequen más. Pero realmente no funcionó, porque todo el pueblo se contaminó. ¿Y saben cómo viene la contaminación, queridos codritos? Porque recuerden
que los espíritus inmundos, los espíritus de Satanás, cuando se rebelaron, fueron tirados a la tierra, fueron echados a la tierra. Y desde el principio el espíritu de Satán estaba activo para hacer caer el espíritu del ser humano, para mancharlo, para llevarlo a pecar, como hizo con Adán y Eva, para así de esta manera él multiplicarse y hacer que todos los espíritus de todos los hombres que nacieran fueran de él y no espíritus puros para que Yahweh los pudiera tomar. Él le quiso robar a Yahweh todos esos espíritus, todas esas vidas, para hacer un ejército gigantesco a su favor de espíritus. Cuando estos cuerpos mueren, todos esos espíritus tienen el poder, queridos codritos, de Satán, utilizan el mal, no se rigen por nada de lo que Yahweh dice y hasta se pueden ir en contra de Yahweh, estando muertos después de muertos en el espíritu. Vamos a ver una ilustración de esto. Dice la Escritura que cuando una persona se arrepiente, dice Yahshua, es como si limpiara su casa y los espíritus inmundos que están ahí salen. Y la casa queda limpia, o sea, sin espíritus. La casa es el templo, nuestro cuerpo donde está el espíritu nuestro. Es un espíritu de hombre natural manchado, que permite a veces cuando pecamos y cuando dedicamos nuestra vida al pecado, permite que espíritus inmundos vengan y se muden y hagan residencia en nosotros, en nuestros cuerpos. Que esos espíritus convierten nuestros cuerpos en albergues para ellos, queridos. Y esos espíritus inmundos. Mientras que si nosotros estamos en obediencia y nosotros estamos en el pacto y nosotros estamos en la fe y en el proceso diario de arrepentimiento, es el espíritu de Yahweh lo que mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo, no de espíritus de demonios, sino del espíritu de Yahweh. Y hay una diferencia espiritual enorme y abismal entre los que son de Yahweh, que tienen su Espíritu Santo, que no peca, que es puro, y los que tienen el espíritu de Satanás y los demonios, que son espíritus corruptos, pecaminosos y malvados, y que siempre pecan y hacen a otros pecar. Y la identidad nuestra como pueblo de Israel no es una identidad basada en genealogía, en carne, en ADN, nada más. Así como si por el hecho de ser israelitas por prueba de ADN, nos eximiera a nosotros de tener X o Y espíritu, como si el hecho de ser israelitas fuera suficiente y no requeriría de que tengamos el espíritu de Yahweh para entrar en el reino. Como si ser israelitas nos permitiera a nosotros tener espíritus malignos y eso no contara. Como si tener espíritus malignos no contara por el hecho de que esos espíritus malignos están en israelitas según la carne. No, todo mal, todo mal. Yahweh puede poner su espíritu en gente que no es de ADN israelita, esos son los gentiles, y eso es lo que él ha hecho. Porque nuestra identidad como pueblo de Israel no es según la carne, es según el espíritu. Es según el espíritu que tenga esa persona israelita, ese pueblo israelita. Tiene el espíritu de Yahweh, no cualquier espíritu. Cualquier espíritu lo tienen los de las demás naciones, incluyendo los de los Israeles caídos. Los de las 10 tribus del norte, los de las tribus del sur que cayeron, que no creen en Yahshua, que no están guardando Torah según Yahshua, sino según rabinos romanos, no tienen el espíritu de Yahweh. Pero los que Yahweh ha sacado de ahí sí lo tienen. Los que Yahshua ha sacado y les ha revelado su identidad y han aceptado y han creído en él como cordero y han creído en el nuevo pacto y se han metido en él, esos israelitas, esos de las 10 tribus y de las 2 tribus caídas, esos sí tienen el espíritu, esos sí están en el nuevo pacto, esos están en la asamblea, esos son de la eclesía, esos son del cuerpo, esos son los primogénitos, esos sí van a heredar, esos son el verdadero Israel. Los demás no, todavía no han sido llamados, no han sido convertidos. Su espíritu sigue siendo el mundano, el espíritu del maligno. Y como decíamos, cuando un espíritu maligno sale de un hombre y el espíritu de Yahweh no entra en él y esa persona no se dedica a hacer el bien, esa persona no se dedica a purificarse para que el espíritu venga y more en ella, esa casa, esa mora de ese cuerpo se queda vacío, vivo por el espíritu de hombre natural que tiene.
pero vacío en cuanto a que no tenía el espíritu de Yahweh ni un espíritu maligno. Y entonces viene el espíritu maligno que salió en él. Fíjense cómo ellos están pendientes a los seres humanos, a lo que estamos haciendo y a quienes somos susceptibles o no para atacarnos. Ellos vienen y ven ese hombre y dicen, ay, si yo salí de aquí hace meses y este no se ha llenado del espíritu. Este está no haciendo mal ni haciendo bien, está inerte. El espíritu no está en él porque no tiene buenas obras, no ha hecho nada para merecer el espíritu. Y yo me puedo meter ahí otra vez. Llama, 7 más. Vengan, casa abierta, encontré una casa abierta, limpia, está barrida, vacía. Vénganse, y se mete una legión de demonios en ese cuerpo. Es susceptible para ataques. Ese cuerpo, esa persona es fácilmente blanco de los demonios y lo vencen, Porque si no tiene el espíritu de Yahweh, que es más poderoso que el espíritu de los demonios, esos espíritus de demonios son más fuertes que el espíritu humano que está en él. Porque ese espíritu humano, los mismos demonios lo hicieron caer y lo hicieron lo imperfecto que es. Y no es más poderoso que los espíritus de demonios. Ven, queridos códigos. Entonces Yahweh dijo, porque Yahweh, para que el ser humano aprenda, hace las cosas pues desde lo más elemental, cosas que él sabe, pero nos las tiene que ilustrar porque nosotros somos los que no las sabemos. Yahweh sabe que el antiguo pacto no iba a tener resultados. Yahweh sabe que matar a esa gente pecaminosa, a esos israelitas que pecaban, que tenían espíritus malignos por dentro, Yahweh sabe que eso no iba a resultar, pero lo hizo para que nosotros veamos tanto el poder del Espíritu Santo, el poder de los demonios y la incapacidad del ser humano de vencer solo sin Yahweh. Entonces mataban a prostitutas, a idólatras, los que cargaban en Shabbat, los que prendían fuego en Shabbat, los que compraban en Shabbat, los hechiceros, todos. Una serie de personas, los que causaban la muerte a otros, los falsos testigos que llevaban a otros a la muerte, esos también los mataban. O sea, causaste la muerte de alguien, adrede, vamos, apedréenlo. ¿Y qué pasa? Cada pecado tiene su demonio especialista. Cada una de esas personas, la ramera, por ejemplo, la prostituta, tiene demonios de prostitución. ¿Sí? Si ella tiene hijos, esos hijos son de prostitución. Esos hijos van a heredar el pecado de la prostitución de su madre, a no ser que esos hijos se arrepientan, que esos hijos reconozcan, que esos hijos obedezcan Torah, que ella no obedece porque ella es prostituta y desobediente a la Torah, por eso es prostituta. Pero si sus hijos obedecen Torah y se arrepienten y ven que eso es pecado y no lo cometen, entonces ellos no son susceptibles a los pecados de prostitución de su familia, de su madre o de su abuela. ¿Ven? Esa abuela está viva todavía, esa madre prostituta está viva, los está criando, están en la misma casa, pero si ellos están, bueno, se supone que ellos no vivan con prostitutas, así que se habrán mudado. Pero aunque se muden de casa, son la misma familia y los espíritus van de la casa de la ramera a la casa de los hijos que no se han arrepentido. Pero si esos hijos que viven aparte se arrepienten, los espíritus inmundos van solamente a la casa de los hijos que no se han arrepentido, pero no van a casa de los hijos que se arrepintieron y que están guardando Torah y que tienen el espíritu, porque no pueden entrar ahí. No pueden entrar. Bueno, a no ser que bajo circunstancias extraordinarias Yahweh les dé permiso, como sucedió con Job, que pudieron entrar a la casa de Job siendo que no tenían permiso legal, pero esto fue una excepción que hubo. Ahí es un tema aparte. Pues entonces Yahweh manda para que esos espíritus, para cortar con eso, Yahweh manda que esa persona ramera o esa persona fornicaria, esa persona idólatra, esa persona hechicera, la maten. Cuando se muere, querido, su cuerpo va a la tumba, al Sheol, a la tierra, y su espíritu se libera. El demonio que está ahí, ese demonio no se muere cuando le matan el cuerpo. Ese espíritu de inmundicia, ese espíritu de hechicería, ese espíritu de idolatría que estaba dentro de esa persona, que causó la muerte de ese cuerpo, de esa persona,
sale y adivinen qué, se queda buscando a ver en qué otra persona se puede meter, queridos codritos. En qué otra persona del cuerpo de otra persona israelita se puede meter. Pero, como es mandato de todos los verdaderos israelitas, estar en el pacto, y eso requiere que estén guardando la ley, eso los hace inmunes a que ese espíritu que salga, no importa si es un espíritu de robo, de inmundicia, de fornicación, de quebrantamiento del Shabbat, de hechicería, de lo que sea, se da la vuelta, entra en todas las casas de los israelitas, y en todas las casas de los israelitas no se puede quedar, porque todos esos israelitas están guardando Torah y tienen el espíritu. Y esos espíritus se tienen que ir a buscar a uno que no esté guardando Torah, para metérsele a ese que es en el único que se pueden meter. Ese es el único que tiene las puertas y las ventanas abiertas, que les ha abierto la oportunidad a esos espíritus a adueñarse de su cuerpo. Y lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Como todo Israel estaba quebrantando la Torah bajo el nuevo pacto, no eran muy fieles. El espíritu de este que cargaba leña se metió en otro. Y a los 4 años, ese otro lo agarraron cargando leña también y lo mataron. Y el espíritu salió de él, ese hombre se murió. Pero el espíritu inmundo salió de él y se metió en otro que tampoco estaba guardando bien el Shabbat. O el espíritu de hechicería se metió en otro, se metió en otro, se metió en otro. Y por eso había prostitutas en Israel, había prostitutas en Judá, había hechiceros, había fornicarios, aparte de prostitutas, había hombres que se acostaban con ellas, había idólatras por montones. Y tú matabas y matabas cuerpos y seguías matando, aplicando la ley. ¿Y qué pasa? Y los espíritus se quedaban vivos. Los demonios se quedaban vivos. Los demonios no mueren con un tiro. Los demonios no mueren con una piedra que tú les tires en la sien. Ni David con una onda puede matar un demonio. Los demonios son inmortales, son espíritus, no mueren como muere la carne. Lo que moría era la carne de esos pecadores, y los espíritus que causaron la muerte de esa gente se quedaban vivos y buscando a ver quién de Israel. Pues acuérdense, por eso la escritura dice, Yahshua lo sabe, cuidado porque a Satán anda como león rugiente. ¿Qué dice? Los demonios andan velando como leones a las presas, a las ovejitas, a ver a quién puede devorar, a ver en dónde se puede meter, a quién pueden ellos absorber y acaparar, a quiénes pueden ellos vencer, esos espíritus, esos demonios, esos leones. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Andan buscando en todas las casas, en todos los cuerpos suyos, en todos los israelitas, en todas las ovejitas, cuerpos que estén limpios, cuerpos que estén vacíos del espíritu, cuerpos que no, gente que no estén obrando el bien que yo mando, gente que estén defectuosa o gente que esté en pecado, para meterse en esos, en los más débiles, en los más desobedientes, en meterse en esos que son susceptibles, que son los más vulnerables. Y como hay billones y billones de demonios, la idea era que ningún israelita pecara. La idea era que todos los israelitas, todo el pueblo, todo se mantuviera en el pacto. Todo Israel obediente, que ningún demonio se pudiera meter en ningún israelita, queridos codritos. Esa era la idea de Yahweh. Y se iba a cumplir. Iba a suceder como Yahweh quería, si el pueblo obedecía y guardaba la Torah y no se salía del pacto. Pero si el pueblo se fue a adorar a Baales y a ofrecer sacrificios en altares a Baales, ¿qué ustedes creen que pasó? Los espíritus de todos esos Baales, los espíritus que invocan todas las naciones, que son los mismos Baales, se meten entonces en los israelitas, primero en los que están ofreciendo los sacrificios, se les meten a ellos, y después empiezan a meterse en las familias, a esos que ofrecen los sacrificios a Baales, y después se meten en los vecinos, y se meten en todo el pueblo, y termina el pueblo endemoniado, o sea, en pecado, practicando el pecado. Y por eso quebrantaron el pacto, y Yahweh los tuvo, ya los tuvo que sacar a todos, porque no se arrepentían, no se arrepintieron. No se puede, era tanta la maldad, tanto el espíritu inmundo que tenían, que Yahweh no los mató, pero dijo, bueno, porque si no tendría que matar a todos y se acababa el pueblo escogido. Los dejó como carne, queridos coditos, para luego
con la promesa que él intercaló de que iba a hacer un nuevo pacto con una descendencia de todos esos caídos, que Yahshua los iba a redimir, y nosotros somos ese pueblo redimido, el del nuevo pacto, que Yahweh nos ha sacado de esa condición, de esa pecaminosidad de esa gente israelita y gentil. Nos ha sacado de ahí y nos ha purificado, y nos tenemos que mantener puros, todos individualmente y como pueblo, llegar a estar puros para cuando venga Yahshua, que todos nos vayamos con él y podamos entrar al reino. Ven, querido Codro, eso no se dio bajo el antiguo pacto, y todavía hay gente israelita por montones caídos por los efectos del antiguo pacto, por los efectos del demonismo de los israelitas antiguos. Todavía están caídos, pero Yahweh sigue sacando todos los días su gentecita, sus ovejitas. No a todos, a los escogidos nada más. Los sigue sacando y los sigue purificando y los sigue metiendo en su eclesía, en su cuerpo, en el Israel del nuevo pacto, en los que creen en él. Solamente los que creen en él se pueden purificar bajo el nuevo pacto. Ven, querido Codrito. Y los que no creen en él no se pueden purificar ni bajo el nuevo pacto, porque no creen en él. Ni se pueden purificar bajo el antiguo pacto, porque ya no tienen templo ni tienen sacerdocio para purificarse. Porque Yahweh se los quitó adrede para que tuvieran que creer en el Hijo y purificarse por el Hijo nada más, pero aún así no quieren, se quedan inmundos. Rechazan al que los puede purificar, a Yahshua, y sabiendo que no tienen templo ni ovejitas animales para hacerlas de sacrificios y purificar sus pecados, prefieren quedarse con los pecados que con Yahshua, que los purifique. Por ahora. Porque eso va a cambiar cuando entren en aflicción, entren en la gran tribulación. Ahí se van a dar cuenta y se van a arrepentir. Ven, queridos, los que se vayan a arrepentir se van a arrepentir ahí, y los que no se van a arrepentir nunca se van a arrepentir ni con nada. Ahí se va a dividir el pueblo en dos: 5 vírgenes para un lado, 5 vírgenes para otro, y todo el mundo entre cabras y ovejas. Se va a dividir todo. Los de Yahshua van a ser las ovejitas, manada pequeña que va a ser, y las cabras, los que son de la bestia, los que son del mundo, los que no se quisieron purificar, el resto del mundo enorme, completo, que va a haber sobrevivido de Satanás. Para el fuego van, queridos códigos. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que con la muerte de la carne de una persona no se acaba la persona, y se acaba esa persona pecadora que estaba cometiendo pecado, pero no se acaba en sí el pecado, lo que causa el pecado. Los demonios no se acaban, esos demonios nunca se acaban, siempre se siguen extendiendo y afectando a otros y a otros individuos, queridos codritos. Y Yahweh dijo: paren de matar. Yahshua dijo: ven, aquel era un pacto para muerte. No había chance para el que pecara. El que cometiera un pecado de idolatría una vez, ya con eso. No, pero que oiga, ya muerto. No, pero que yo me arrepiento. No se puede. Es morir y ya está. Cometiste un pecado. Tú sabes que eso era pecado de muerte. Es justo que te matemos. No te estamos asesinando, porque tu muerte no es una muerte injusta. Te estamos matando justamente porque cometiste pecado de muerte. Y eso no surtía ningún buen efecto, ni a la corta ni a la larga. Porque los demonios quedaban, los demonios se reían y decían: otro que maté. Satán así: otro que maté, apúntamelo, y otra rayita en la pared. Vamos para meternos a un otro israelita acá. Y vamos a ver quién está así defectuoso para meternos en el papá de que soy yo quién, o en el hijo tal. Para que lo maten. Para que estos israelitas tienen que aplicar la ley para que lo maten y lo maten y lo maten. Y así matamos a medio mundo. Y Yahweh dijo: ya llegaron al colmo de su maldad, los vomitaré de la tierra. Y vomitó a las 10 tribus de Israel, y después vomitó a los judíos de la tierra. Estuvieron casi 2000 años en la diáspora. Regresaron hoy, el otro día, no por voluntad de Yahweh, sino por voluntad humana. Pero Yahweh lo permitió para que se cumpliera la ley, para que la profecía se cumpliera. No que sea su voluntad. Su voluntad es que vengan todos transformados a Yahshua y se congreguen en la Nueva Jerusalén y bajen y reinen sobre las naciones. No es que vengan falsos israelíes a tomar Jerusalén, pero Yahweh lo permitió, y así da oportunidad
a esos judíos que no se han convertido, que son un falso Israel. Aunque se llamen Israel, son un falso Israel en sentido espiritual. En cuanto a Yahweh, son un falso Israel más. Pero les da oportunidad de que se conviertan durante la gran tribulación. Por eso lo permitió, para llevarlos a la gran tribulación y ahí que se arrepientan, y entonces los entra en el pueblo del nuevo pacto. Ahí van a creer en Yahshua y van a ser Israel del nuevo pacto. Ven, queridos codritos. Y cuando Yahweh decía, maten a tal pueblo, que empezamos a explicarlo y no terminamos, maten, van a tomar tal tierra, maten a todos esos antes. Maten a hombres, mujeres y niños. A veces decía, y bebés y ancianos. ¿Y por qué, queridos codritos? Entraban, vamos a explicarles. Esos adoraban demonios, esos eran idólatras, esos no eran israelitas. Esos enemigos, esos gentiles no eran israelitas, eran gentiles, paganos, adoradores de Baal. No gente con el Espíritu Santo, no gente con Torá. Eran gente anti-Torá, anti-Yahweh, anti-verdad, anti-pureza, anti-todo lo bueno. Y estaban contaminados todos con espíritus de demonios. Por eso permitían, como Sodoma y Gomorra se llegaron a ser ciudades como Sodoma y Gomorra, porque se le metieron demonios y entonces después se hicieron más malos y se morían esos que tienen esos demonios y los demonios quedaban libres, se metían en los hijos que iban a nacer, se metían y ya los hacían especialistas en el pecado y cada vez más y más malos hasta que se estaban violando unos a otros, hasta que violaban hasta ángeles, cometían pecados de cuanta asquerosidad había, zoofilia, homosexualismo, prostitución, orgías, todo, como si fuera nada. Eran albergues de demonios, eran gente, pero endemoniada, llena de demonios, de apetitos sexuales, de perversiones sexuales. Entonces, pues en el caso de los amorreos, o de los filisteos, o de otros, o de los amonitas, o de los moabitas, adoraban Baales, incineraban sus hijos a los Baales, sacrificaban sus hijos a los Baales. Imagínense ustedes qué barbaridad. Los demonios, los espíritus que tienen esa gente. ¿Qué clase de espíritu debe tener un padre para que tome su hijo o su hija y lo tire al fuego y lo queme y lo sacrifique a Moloch, que Yahweh reprenda, queridos codritos? ¿Qué clase de espíritu? No es el espíritu de Yahweh, son espíritus de demonios. Pero Yahweh decía en algunos casos, esas tierras son de ustedes, israelitas, y están ocupadas por esta gente pagana. Esas tierras están ocupadas por estos cananeos, o por estos sirios, o por estos moabitas, y tienen que matar a toda esa gente. ¿Cuál era la opción? No matarlos. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Pues tenían entonces que meter a los hombres, a los varones del ejército, en prisiones, porque son los más poderosos y se pueden rebelar. Tienen que tenerlos en prisiones, alimentarlos. A las mujeres las podían tomar y casarse con ellas y hacerles hijos. A los hijos los podrían criar. Ya estaban todos endemoniados. Iba a ser un trabajo, querido. Les iba a pasar como le pasó a Esaú cuando se casó con Cananea. Le iba a pasar como le pasó a muchos que se casan con mujeres no creyentes. Y ellos quieren criar a sus hijos en Torá, y ellas los crían en Torá calladitas, pero entonces les enseñan, en privado les enseñan la adoración a demonios a los hijos. Y los hijos están en una religión, en un religue de la verdad con la mentira. Y el papá, el marido de ella, ni sabe que esa mujer cananea que él tomó, que esa mujer moabita que él tomó, está actuando como una sacerdotisa. Está entregando a sus hijos a Satanás desde que nacen, porque los está criando en la perversión, los está criando en la mentira, en la adoración falsa de Baal, de los demonios, porque ella misma está llena de demonios. Ella dice, miren, yo no voy a hacer pasar al pueblo que está limpiecito, a mi pueblo que yo lo he limpiado, o que lo estoy limpiando, que lo quiero limpiar, lo quiero perfeccionar. No le voy a decir, tomen toda esa gente endemoniada, háganse un pueblo con ellos.
y cásense con esas mujeres y con esos hombres y tráiganse todos esos viejos endemoniados y tráiganse los bebés no les puede, porque los van a endemoniar a ustedes todos otra vez. Yo los estoy apartando, no los estoy mezclando otra vez con demonios, queridos corderitos, es lo que Yahweh dice. Entonces mátalo y tráete el oro, tráete los muebles, tráete la plata, tráete esto. Pero había civilizaciones, había pueblos tan malos como Sodoma y Gomorra, que hasta los animales estaban consagrados a los Baales. Hasta los animales estaban endemoniados. Los animales se les meten demonios también, queridos. Si tú los consagras, Yahweh dice, conságrame todo primogénito. Pues los demonios también pueden agarrar primogénitos y los animales completos. Y de hecho eso hacían los extranjeros. Los paganos hacían eso. Oraban, sacrificaban animales, sacrificaban cosas, niños, para que los cultivos rindieran frutos. Sacrificaban para que los animales parieran y tuvieran muchas ovejitas y tuvieran muchas vacas. Le entregaban decían, esto te lo ofrezco a ti, todas mis vacas, todas mis terneras, todas mis ovejas. Si tú haces que todas se multipliquen y le ponlas a parir, y los demonios, con tal de engañar a esa gente, les cumplían, queridos corderitos. Y las vacas se les multiplicaban, pero estaban... Y entonces a veces esos paganos eran tan malvados como los sodomitas, que se acostaban con las vacas, con los animales, con los perros, con los caballos, con cabros. Y se endemoniaban los humanos y los animales más todavía. Y por eso Yahweh a veces mandaba a matar todos los animales también. No te traigas esos animales que están endemoniados, ahora te los traes para acá. No importa que mates a la gente, pero si te traes los animales que están contaminados, los animales, los espíritus salen de los animales y se van a meter en los seres humanos de los israelitas. Los van a contaminar el pueblo completo. Eso que parece una vaca, eso tiene 7 demonios adentro. Ese chivo que tú trajiste, mírale los ojos bien, mira cómo es que está endemoniado. Ese perro que quiere tener sexo contigo y tú no sabes por qué, porque lo acostumbra, tiene demonios. No lo traigas para acá, qué lindo es, mátalo, no te dejes llevar por lo que tú ves, no, eso es carne, mátalo, es carne, lo que tiene adentro es un demonio, no es el Espíritu Santo. Ven, queridos corderos. Y los objetos también, no te traigas, ay, qué linda esa calavera de oro, ¿cuánto costará? Mira esto, lo que aquí hay, qué sé yo, cuántos talentos de oro. Suelta eso, eso es un ídolo. Bota eso, tú no entres eso al pueblo de Israel. Eso es oro, pero fúndelo por allá, lejos de la tierra. Funde el oro, fúndelo todo, destruye el ídolo y me ofreces a mí el oro y me lo consagras también para que se queden los demonios afuera. No traigas objetos ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de nada adentro. No traigas nada, ni ropa. Por eso decía, quema todo, hasta los árboles, córtalos. Todo está consagrado a Satanás. Así una vez les digo, corta hasta los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles que están ahí sembrados eran de esos cananeos, eran de esos adoradores de Satán. Y esos árboles están bellos y están dando fruto porque le fueron consagrados a Satán. A Satán se le pidió, haz que estos árboles florezcan, haz que trae lluvias sobre estos árboles para que estos árboles crezcan y den fruto. Y Yahweh dice, mi pueblo no necesita de árboles crecidos por Baales. Córtate esos árboles, quema todo eso y que salgan esos demonios y que se vayan para donde se vayan. Yo les voy a dar a sembrar a ustedes árboles y yo se los voy a bendecir y sus árboles van a tener fruto por parte mía, de bendición mía, no de bendición de demonios. ¿Ves, querido? Por eso Yahweh mandaba a matar, por eso Yahweh mandaba a cortar, por eso Yahweh mandaba, no te traigas esto, quémalo, destrúyelo, no lo metas al pueblo, porque el pueblo está limpio, y con eso sucio que tú traes de los gentiles